Comenzaré diciendo que el análisis es una herramienta que utiliza funciones, y las funciones sirven para modelizar muchos fenómenos de la vida cotidiana. Por ejemplo, un electrocardiograma es una función. La variación de los índices de precios de un determinado artículo es también una función. Una fotografía es también una función, que para esta charla vamos a decir que es una señal. Entonces, las señales, para poder enviarlas por ordenador, hace falta convertirlas en números. Y hace más de 200 años que un matemático francés llamado Joseph Fourier inventó una forma de representar las funciones, o sea, las señales, utilizando ondas sinusoidales, como las ondas que se forman al tocar la cuerda de una guitarra, o las que se forman al lanzar una piedra a un estanque. Y con esas ondas de distintas frecuencias y unos determinados números se puede representar muchas de las señales que aparecen en la naturaleza. El problema de esa representación es que tiene infinitos números, y un ordenador no puede admitir infinitos números, así que hay que quedarse con una cantidad finita. Entonces, los algoritmos que permiten quedarse con una cantidad finita a partir de esa cantidad infinita de números, pero que representen bien la función original, es una parte importante del análisis armónico, que también se llama análisis de Fourier. Hubo unos matemáticos en los años 80 del siglo pasado, que fueron Yves Meyer, Stéphane Mallat y Ingrid Daubechies, que inventaron una especie de ondas que van decreciendo con el tiempo y que se llaman ondículas. Y esas ondículas permiten hacer algoritmos que representen mucho mejor esas señales que no las ondas sinusoidales de las que hablé antes. Ese tema es el que yo me he dedicado a partir de los años 90 del siglo pasado, y en el que he hecho mis principales aportaciones, principalmente a la teoría matemática de las ondículas. He escrito un libro en colaboración con, que fue mi director de tesis, el profesor Guido Weiss de la Washington University en San Luis. Y creo que esa es una buena aportación a la investigación, porque se usa en muchos lugares. He escrito varios artículos más, pero yo creo que no hace falta de escribirlos aquí. La principal aportación de las ondículas a la tecnología actual es la compresión de imágenes. Cuando una cámara digital de un móvil o de cualquier otro artefacto toma una fotografía, generalmente lo que está grabando es el color de cada uno de los píxeles. Los píxeles son los pequeños rectángulos en que se divide la pantalla. Y a veces las cámaras digitales tienen 5 millones de píxeles. Y cada píxel necesita 3 bytes para representarlo. De manera que eso ocupa en la memoria del teléfono móvil mucho espacio. Lo que hacen las ondículas con un algoritmo determinado es reducir la cantidad de información que se ha recogido con la cámara digital, pero sin que se pierda la calidad de la imagen. Con lo cual, para enviarlo a través de internet o mismamente para almacenarlo en el teléfono móvil, es la tecnología que se está utilizando actualmente en los ficheros que se llaman JPG, que todos tenemos en nuestros móviles. O sea que esa es una de las aplicaciones modernas de las ondículas. Siempre es difícil contestar a una pregunta como esa para los que nos dedicamos a las matemáticas básicas. Por ejemplo, la teoría de números es una de las ramas básicas de la matemática,
Un investigador inglés, Godfrey Hardy, decía que él se dedicaba, le gustaba la teoría de los números porque era una parte de la matemática que nunca tendría aplicaciones prácticas. Estaba totalmente equivocado, porque la teoría de los números, luego, a partir de los años 70, se ha utilizado para la criptografía de clave pública, que es todo lo que se utiliza actualmente para cifrar mensajes y las cuentas bancarias. Lo que quiero decir con esto es que a veces uno hace una investigación básica y la aplicación no aparece hasta varios años después. En mi caso he tenido la suerte de que durante mi carrera profesional se descubrieron las sondículas, que, como ya dije antes, tiene una aplicación fundamental en el almacenamiento de imágenes en nuestros dispositivos electrónicos, porque permite reducir el tamaño de la imagen sin perder la calidad. Antes también se hacía con un procedimiento que utilizaba análisis de Fourier, pero a partir del año 2000, o sea, en este siglo, todo lo que se utiliza para comprimir imágenes está basado en las sondículas. O sea que ha tenido bastante impacto y he tenido la suerte de poder contribuir al desarrollo de esta teoría. STALMAD es un proyecto que lleva a cabo la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España y que fue idea del profesor Miguel de Guzmán, que fue académico de la Academia y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo es detectar y estimular el talento matemático y científico en general de los adolescentes que tienen cierto interés por las matemáticas. Para la detección se realiza una prueba que es de razonamiento y no de conocimientos, porque son alumnos de 12, 13 años que están comenzando la enseñanza secundaria y no tienen todavía muchos conocimientos, pero se quiere detectar si son capaces de razonar de manera lógica, y el estímulo se lleva a cabo mediante sesiones de 3 horas de duración, una vez a la semana, en un grupo de 25 alumnos con 2 profesores cada semana. El proyecto empezó en 1998, bajo la dirección de Miguel de Guzmán, con un grupo experimental en la Comunidad de Madrid, que eran 25 alumnos, y cuando falleció Miguel de Guzmán en el año 2004, se hacía también, además de en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en algunas provincias de Castilla y León y en Canarias. Cuando falleció Miguel de Guzmán en el año 2004, se hizo cargo del proyecto como representante de la Academia de Ciencias el profesor Amable Liñán, y desde el 2019 es el profesor Manuel de León. Pero mi tarea en STALMAD durante estos años ha sido la de coordinador nacional de todos los programas STALMAD que hay en España. Y desde el 2004, o sea, desde hace 20 años, el programa se ha extendido, aparte de las comunidades que mencioné antes, pues a Galicia, Asturias, la Comunidad de Valencia, Andalucía, Murcia, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha. O sea, 11 de las 17 comunidades que tenemos en España, exceptuando Ceuta y Melilla, que son 2 ciudades autónomas, ¿no? O sea que mi labor ahí ha sido principalmente coordinar todo expansión del proyecto a distintas comunidades, tratando de buscar financiación.
El objetivo del programa ya lo dije antes, pero lo bueno es haber visto que en estos 26 años que llevamos con el programa, hemos tenido en el programa alumnos que han realizado estudios universitarios, generalmente de ciencias, pero no todos, y que ahora ocupan puestos de responsabilidad en empresas y son profesores en instituciones educativas importantes. Bueno, yo no recuerdo muy bien cuando era pequeño si hubo algún momento en el que decidiera estudiar matemáticas. Creo que no. Las matemáticas se me daban bien, me parecía una asignatura en la que uno podía eh, razonar lo que se le preguntaba sin necesidad de memorizar. Y a mí no me gusta memorizar mucho, prefiero el razonamiento. Así que se me daba bien la asignatura. No tenía muy claro si iba a estudiar matemáticas o no en la universidad, pero al final decidí hacerlo para probar cómo era. Y la persona que más influyó en la carrera para que yo continuara haciendo estudio de doctorado fue Miguel de Guzmán, que ya he mencionado antes como director del proyecto STALMAT. En el tercer año de la carrera universitaria fue mi profesor en la asignatura de ecuaciones diferenciales y me gustó la forma que él tenía de enseñar y de compartir la ilusión que tenía por las matemáticas con los alumnos. Me animó a hacer el doctorado en Estados Unidos, me recomendó a varias universidades y me admitieron en Washington University en San Luis. Y allí creo que fue donde nació mi vocación o mi deseo de continuar investigando y enseñando en la universidad, que tuve uno de mis dos directores de tesis, el profesor Guido Weiss, que me enseñó no solo la forma de atacar los problemas, sino cómo comunicar esos resultados a los demás. O sea que esas dos personas son las que han influido en mi carrera, mi actividad profesional, pero no creo que haya un momento en que yo decidiera voy a dedicarme a las matemáticas. Simplemente fue un camino que se hizo al andar. Bueno, yo creo que los más motivadores para una persona que trabaja en la universidad es ver cómo sus alumnos aprenden. A mí me gusta mucho la docencia y creo que he contribuido con la publicación de dos libros, de dos textos universitarios, a que algunas de las materias que impartimos sean para los alumnos más razonables o bien entendidas, ¿no? Eso es un aspecto muy agradable porque es el aspecto que se va haciendo día a día. De la investigación tiene sus pros y sus contras, porque la investigación requiere mucho trabajo y muchas veces el trabajo no llega a ninguna parte, ¿no? Un matemático es una persona que solo necesita un lápiz y un papel, y muchas veces lo que escribe sobre el papel acaba en la papelera porque no llega a ningún sitio. Entonces hay esos momentos complicados en los que uno se da cuenta que quizá lo que pensaba que podía ser cierto no lo es y se desilusiona. Pero por el contrario, cuando llega el momento en el que dices eureka, ahora sé cómo se hace, esos son unos momentos muy satisfactorios para la investigación. Bueno, pues a mí me gusta mucho jugar al tenis. Y hace unos días escuché el discurso que pronunció Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, cuando le dieron el doctorado honoris causa por Dartmouth College, en New Hampshire, Estados Unidos. En Europa no es común dar un doctorado a un deportista, pero en otros países sí. Y me llamó mucho la atención los tres consejos que dio a los estudiantes que le estaban escuchando. Solo voy a citar el primero de ellos. El primero de ellos es:
hacer las cosas sin esfuerzo es un mito. Eso es lo que pasa en la investigación. Puede ser uno matemático muy bueno, pero hay que trabajar mucho, hay que dedicarle mucho esfuerzo para conseguir resultados. Es un poco lo que decía Isaac Newton. Yo he visto tan lejos porque me he subido a hombros de gigantes. Tienes que aprender mucho de lo que ya se ha hecho, y son muchos años de matemáticas, muchos siglos de matemáticas, y para eso se necesita mucho esfuerzo. Yo creo que la clave está en trabajar continuamente y dedicarle mucho tiempo a la investigación. Sí, hace algo más de un año, en un congreso de analistas que hacemos en España todos los años, recopilé unos datos de publicaciones de artículos españoles en una base de datos que es una base de datos mundial que dirige la Sociedad Matemática Americana. Entonces, en el año 1980, en esa base de datos, solo 40 españoles o personas que trabajaban en instituciones españolas aparecen. 40. En el año 2000, bueno, eso representa de la producción mundial de aquel año aproximadamente un 1%, algo menos de un 1%. Y en el año 2000, en la misma base de datos, había algo más de 1.700 investigadores españoles o que trabajaban en instituciones españolas que publicaron y que están recogidos en esa base de datos. Eso representa más del 3%, el 3,3% de la producción mundial. Yo solo me ocupé de aquella época, pero hay otros estudios que llegan hasta el año 2017 que muestran que ese porcentaje se ha mantenido. Y uno podría pensar que si se ha estancado es porque no hemos progresado mucho. Pero el problema de los últimos 15 años es que la producción mundial de artículos escritos por personas que han nacido en China es enorme. Entonces, seguimos en el 3,3%, pero ha aumentado mucho la de China y es la que nos ha hecho mantenernos en ese nivel. Por otro lado, en Europa, en el decenio del 2008 a 2017, esos datos que he contrastado ponen a España en el 9º lugar en cuanto a publicación de artículos y es como el 11% de toda la población, de toda la producción europea. Yo creo que se ha avanzado mucho y el avance se debe a los planes de financiación de la investigación. No siempre ha aumentado el dinero para la investigación, ha habido momentos en estos últimos 40 años que ha descendido, pero en general se ha mantenido a un nivel en el que se ha potenciado bastante la investigación y ahora mismo cualquier congreso internacional, en cualquier lugar del mundo, siempre nos encontraremos con españoles que están en el panel de conferenciantes. O sea que yo creo que en estos 40 años se ha hecho un buen trabajo y como muestra de ello, no solo un trabajo en la investigación, sino en la divulgación, que tenemos ahora muy buenos divulgadores en España. Otra persona a la que le han concedido la medalla es una divulgadora excelente, que es Clara Grima, y eso ha hecho que las matemáticas sean por ahora bastante populares entre nuestros estudiantes. Bueno, yo creo que es muy importante. Yo hice la traducción de un libro que se llama Mathematics en la vida cotidiana, que se lo recomiendo a todo el mundo, no necesariamente matemáticos, porque ahí se muestra que las matemáticas están en cualquier parte de la sociedad, ¿no? Ya mencioné antes el cifrado de mensajes, ¿no? O el tratamiento de las imágenes para comprimirlas y poderlas enviar a través de Internet. Actualmente estamos asistiendo a un auge tremendo de la inteligencia artificial para el tratamiento de datos.
Es difícil explicar todo lo que hacemos a una persona que quizá la última vez que vio matemáticas fue en la enseñanza secundaria. Pero yo creo que hay que intentarlo. De hecho, tenemos estupendos divulgadores, como dije antes, en España que lo están intentando. Y todos los matemáticos deberíamos intentar hacerlo. Bueno, ha sido una sorpresa porque no tenía ni idea de que se había presentado mi candidatura al premio, pero lo asumo como un reconocimiento de la comunidad matemática española al trabajo que he hecho durante los últimos 40 años, principalmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Y estoy muy contento de que me lo hayan concedido.